Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales de Prensa Comunitaria y de Rura. Este día estamos en compañía del embajador de Suecia, el señor Hans Magnusson. Gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a platicar un poco de este día, debido a que la misión de ese día está por finalizar en Guatemala después de 4 años aquí en Guatemala. ¿Qué tal, señor embajador? Muy bien, muchas cosas que hay que hacer estas últimas semanas, ¿no? Pero sí, estamos muy bien. ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué opinión merece después de esta misión de 4 años? Ha sido un periodo muy interesante en mi vida, pero también en la vida de Guatemala, ¿no? Cuando llegué, el país estaba cerrado completamente, el aeropuerto estaba cerrado, uno entraba y tenía que estar en cuarentena, ¿verdad? 2 semanas antes de poder salir para asegurar que uno no andaba con COVID. El primer año fue muy solitario, ¿no? No había muchas reuniones, uno veía a la gente por reuniones virtuales, y ahora tenemos ya solo reuniones presenciales en el país. Aprendimos mucho de ese tiempo de virtualidad, pero sí es ahora mucho más agradable, ¿no? Sentarse a hablar con la gente y ver a la gente en la cara. ¿Qué fue lo que más le impactó al momento de ingresar a Guatemala? Porque usted asumió su misión, al menos en esta ocasión, en el peor año de la pandemia de COVID. Sí. Fue muy diferente. Vine de Suecia y en Suecia nunca cerramos el país, nunca cerramos, digamos, las escuelas, no había cuarentena, no había que quedarse en casa, se trataba de teletrabajar, pero todo estaba abierto, y llegando aquí, todo estaba cerrado. Y claro, para uno es una situación muy complicada. Para la gente que vive en una situación mucho más vulnerable es un catástrofe, ¿no? Tener que vivir eso. Entonces fue un periodo muy difícil, muy tenso para muchos en Guatemala, ¿no? Y yo creo que había un impacto en la vida de muchos guatemaltecos muy fuerte, que todavía no se ha recuperado. ¿Ya había estado usted antes en Guatemala, antes de esta misión de 4 años? Sí, yo he trabajado aquí. Ese es mi cuarta turno que trabajo en Guatemala. Yo comencé aquí en los años 80 trabajando con Naciones Unidas. Entonces sí, en total llevo 16 años viviendo en Guatemala. ¿Qué diferencia Guatemala de ese entonces a este momento en el cual usted se retira? Yo tuve la suerte en los años 80 de poder trabajé con Naciones Unidas, con la oficina del Alto Comisionado de Derechos de Refugiados, y atendí a la gente que repatriaba a Guatemala. Tuve la suerte de caminar en todas las zonas en Guatemala. He visto un país bellísimo, ¿no? Que tiene una naturaleza, una presencia y gente en todos lados que son muy agradables. Y al mismo tiempo ya había un conflicto interno armado, que era una situación muy difícil. Y yo creo que sí, he podido seguir el proceso de negociaciones de paz, el acuerdo de paz y lo que viene después. Hay muchas mejoras. Hay un desarrollo en Guatemala desde ese entonces que ha logrado que muchas familias, muchas personas se han levantado de pobreza, y al mismo tiempo yo creo que los acuerdos de paz apuntaban a una sociedad incluyente, donde se plasma las inversiones sociales para mejorar la educación, para mejorar la salud, para que todos tengan acceso a educación, acceso a salud, que hay visión de un desarrollo, una modernización del agro, y un fortalecimiento de la democracia. Y eso viene desde, el fortalecimiento de la democracia viene desde la Constitución de 85. Y claro, todo eso apunta a que más personas en Guatemala tuvieran un poco más incidencia, más poder, más capacidad. Y
eso implica que los que antes tenían la capacidad del poder soltarían un poquito de ese poder o lo compartían más con más gente, y creo que ha habido una resistencia a hacer eso, y que ahora lo vemos en una polarización muy fuerte en el país, con expresiones muy fuertes, y eso creo yo que es a largo plazo muy dañino. Hay todavía una polarización que se habla en Guatemala de ideologías de izquierda y de derecha, pero derechos humanos y democracia no tiene que ver con izquierda y derecha. Si uno está en favor de democracia, uno puede ser conservador o de derecha, uno puede ser de izquierda, y no tiene que ver con eso. Entonces yo veo que hay como una mala concepción de las ideologías, y esa polarización artificial es muy complicado. ¿Y esta polarización que ve usted es a partir después de la firma de los acuerdos de paz? No, es una continuación es decir, con un conflicto armado interno, la polarización es violenta, ¿no? Armada. Y ahora es una polarización, en ese sentido no armada, pero sí sigue, no se ha logrado pasar de esa situación, aunque los acuerdos de paz, creo yo, puede ser todavía un instrumento muy fuerte, muy bueno para lograr avanzar en ese sentido de crear más armonía en el país. ¿Y cómo cree usted que podríamos avanzar y salir de esa polarización en la que estamos? ¿O por qué estamos metidos en todo esto? No, yo de verdad veo muy importante que se mantenga un respeto a los derechos humanos y la democracia, pero también que logra hacer los planes de inversión social, económica, para un crecimiento económico en todo el país, y para una inclusión social, ¿no? Que todos tengan acceso a educación y salud, por ejemplo, que es muy importante. Y ampliar, digamos, las posibilidades también del campo de participar en el mercado económico del país. Y ahí veo yo que el gobierno tiene planes positivas, y creo yo que lo que se apunta en los acuerdos de paz todavía puede ser un instrumento muy bueno para lograr eso. Uno de los puntos importantes de cooperación bilateral entre Suecia y Guatemala es precisamente el tema de la democracia y derechos humanos. ¿Qué ha visto usted, qué logros ha visto usted hasta el momento? ¿O en qué deberíamos enfocarnos más los guatemaltecos? Es una pregunta difícil. Yo creo que eso es muy importante para los guatemaltecos de discutir ese tema. Pero sí veo yo que todavía hay una parte de la población que no participa en el debate nacional, que no está incluida en la visión de tener incidencia en sus vidas, y eso creo yo que es importante mantener, ¿no? Y ahí creo yo que la educación tiene un rol muy importante. Al mismo tiempo, durante el periodo de CICIG se mostraba, ¿no?, la dificultad que hay de corrupción en el país, de incidencia de estructuras criminales dentro del Estado, y eso impide esa participación, esa democracia, ¿no? Porque la democracia no solamente es elecciones cada 4 años, es poder tener un diálogo a nivel local de qué son las cosas importantes, y que los que son elegidos para gobernar el país a nivel municipal o departamental o nacional, que puedan escuchar y ver las necesidades y las visiones de la sociedad, de la población, y responder a eso. Y ahí sí la corrupción tiene un efecto muy negativo en impedir esa situación. Usted entró al país, y por lo menos esta misión en la que en estos últimos 4 años estuvo, y pues trató mucho con el gobierno anterior, que fue el del señor Alejandro Yamatei. ¿Cómo fue la relación con ellos?
Fue una relación cordial. Suecia tiene una relación con Guatemala de muy larga data y tenemos una relación muy buena. A nivel internacional, multilateral, tenemos muchas coincidencias en las visiones de cómo se debe hacer el mundo, ¿no? Guatemala es un país mucho más grande que en población de Suecia, pero sí, países todavía de este tamaño necesitamos trabajar juntos a nivel internacional para, digamos, defender nosotros como países. Creo también que hemos respondido a las solicitudes de Guatemala en temas de cooperación, ¿verdad? Guatemala solicitó un apoyo fuerte después de los acuerdos de paz. Suecia entró con mucha voluntad y con mucha cooperación, una cooperación muy alta. Nos solicitaron un apoyo fuerte para el CICIG y respondimos con fondos, y hemos seguido después de los huracanes ETA y IOTA. Entramos con nuestro apoyo muy grande a Naciones Unidas, pero también con actividades de organizaciones suecas después de eso. Y también, digamos, la relación en general muy cordial y muy buena. Y en algunas ocasiones, cuando nosotros como Suecia, todos los países que hemos firmado los convenios de derechos humanos, hemos asumido la responsabilidad de defender derechos humanos en nuestros países, de proteger derechos humanos en nuestros países, pero también de defender derechos humanos a nivel universal. Y cuando respondimos a digamos, obligación que tenemos de también defender derechos humanos en Guatemala, en algunas ocasiones tuvimos diálogos o discusiones un poco más fuertes, pero siento que hubo un respeto hacia mí del gobierno anterior y con este gobierno también. Hubo tensión, recordamos tal vez la vez cuando se anunció la observación de parte de todos los embajadores sobre el proceso de elección de la fiscal general o del fiscal general en 2022. Sí, creo yo que el gobierno reaccionó, pero creo que responde a actores que están muy, digamos, polarizados, ¿verdad? Que comienzan a hablar de, por ejemplo, injerencia, ¿no? Cuando expresamos opiniones o invitamos a la comisión de postulación para un diálogo con, digamos, los de la comunidad internacional que estamos más fuertes involucrados en cooperación al desarrollo. Y creo yo que es una falta de conocimiento de legislación guatemalteca que hace que esas reacciones, ¿verdad? Incluso los artículos sobre comisiones de postulación incluso invitan a la comunidad internacional de observar y estar, ¿verdad? Entonces creo yo que nosotros actuamos dentro del marco de la ley y queríamos una reunión para tener un diálogo con la comisión sobre nuestro rol, qué esperaban de nosotros, cómo podíamos nosotros observar el proceso, y también que nos explicaban qué pensaban ellos del proceso. Fue muy mal entendido digamos, esa invitación a una reunión, pero sí, es decir, las reacciones, digo yo, fuera del lugar por falta de conocimiento de la legislación guatemalteca. ¿Hubo alguna comunicación directa del presidente? Del presidente no, por lo menos no que yo sepa. Yo no estaba involucrado en un diálogo de esa forma. Tuvimos reuniones con el presidente hablando del desarrollo del país, etc., y reuniones muy cordiales también, pero sí con el canciller y el canal normal de digamos, diálogo entre un embajador o una embajada y el país es a través de la Cancillería, ¿no? Entonces, en estas oportunidades hubo, digamos, comunicaciones más seguidas para poder, digamos, hablar sobre, bueno, cuáles eran las intenciones nuestras, qué era el rol, y yo creo que sí, el gobierno entendió
digamos, nuestro interés y nuestra visión de sí había posibilidad de observación y también de compartir experiencias de otros países de nombramiento de fiscales generales. Y luego de la elección de la fiscal general, de la reelección de la fiscal general, ¿hay comunicación, hubo comunicación con ella? ¿O? Por mi parte no puedo hablar por nosotros. Sí. Nosotros tuvimos una cooperación fuerte con el Ministerio Público hasta 2021. Parte, por ejemplo, del sistema de alerta y de búsqueda de personas desaparecidas viene de nuestra cooperación. Mucho del fortalecimiento del Ministerio Público de poder tener intérpretes de los idiomas mayas u otros idiomas es parte de nuestra cooperación. Pero vimos un desarrollo muy negativo dentro del Ministerio Público cuando en lugar de ser, digamos, un ente de justicia, el Ministerio Público comenzó a usar sus recursos para criminalizar personas inocentes, levantando acusaciones espurias. Y cuando vimos eso decimos que no podemos cooperar con esto porque entonces vamos a ser cómplices a este uso del sistema de justicia de criminalizar personas inocentes. Y eso es un crimen muy grave. En los juicios después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, la Corte de Crimen de Guerra en ese entonces condenó a varios jueces por justamente haber hecho esto en Alemania, que es un crimen de lesa humanidad. Por criminalizar. Porque usar el sistema de justicia y criminalizar oponentes es un crimen de lesa humanidad. Y entonces nosotros no podíamos ser cómplices de financiando, apoyando al Ministerio Público. Entonces desde septiembre 2021 no tenemos ninguna relación con el Ministerio Público. ¿Y hasta ahorita tampoco no. tenido acercamientos? No. El año pasado, que fue el proceso electoral y que se generó un montón de acciones de parte del Ministerio Público también para entorpecer todos los resultados del proceso electoral, hay un comunicado también de los embajadores que habla de las acciones antidemocráticas que se generaron en ese entonces y ponen al Ministerio Público siempre en el ojo del huracán. ¿Siguen pensando que sigue siendo esa parte demasiado difícil para poder continuar adelante? Sí. La Unión Europea, los países europeos, después de ese periodo, tomó la decisión de sancionar a 5 personas. Son 4 personas del Ministerio Público, incluyendo la fiscal general, y un juez. Y la sanción es que no queremos que esas personas entren en nuestros países y no queremos que esas personas tengan ningún recurso financiero o otro recurso en nuestros países por su actuar en Guatemala. Y la decisión de sancionar es una decisión muy compleja en Europa. Todos los países tienen que estar de acuerdo con esas sanciones. Y en el caso de Suecia, no sé cómo hacen los otros países, pero en el caso de Suecia es una decisión del gobierno. Es decir, todos los ministros reunidos tienen que decir sí, estamos de acuerdo. En Suecia el gobierno toma decisiones por consenso y colectivo. Entonces todos los ministros en Suecia tienen que estar de acuerdo en que estas personas lo que han hecho hace que nosotros no queremos que entren en nuestro país y no pueden tener recursos en nuestro país. Que es una decisión muy inusual, que se logra hacer que todos los países hagan eso. Y en el caso de estas 5 personas, todos los países estaban de acuerdo y el gobierno sueco estaba de acuerdo. Otra vez es muy importante subrayar que esto no es una cuestión de ideología política.
de izquierda o derecha. En Suecia tenemos un gobierno conservador, de lo que normalmente le llamamos el lado derecho de la política, ¿verdad? Y es ese gobierno, estos ministros que dicen que estas 5 personas han hecho cosas que hace que no queremos que puedan entrar a nuestro país y que no puedan tener recursos en nuestro país. ¿Cómo pueden salir estas personas de esas sanciones o cómo se retiran esas sanciones? Porque pues habla que es difícil que estén todos los países de acuerdo para tomar una sanción así, para poner una sanción contra una persona. El marco, es decir, la decisión de poder hacer sanciones a Guatemala es decir, primero la Unión Europea toma una decisión de que sí, tenemos una estructura, un documento legal que hace que podemos hacer sanciones. Ese marco se renueva cada año y las sanciones se renuevan también cada año. Y es una decisión de los países de renovar o no renovar. Entonces, sí viene un proceso durante la segunda mitad de este año donde se va a tener una discusión de si vamos a mantener el marco de restricciones y se va a mantener las sanciones también. Creo yo el actuar de las personas es importante en la evaluación de esto. Yo no veo un cambio en el actuar, no veo que sea posible que se levanten las sanciones este año. En el corto tiempo. No. Y más con una nueva acción en contra del presidente, la vicepresidenta y del partido de gobierno. Claro, eso es el sesgo en la electoral es complicado. También, digamos, hacer una investigación reservada en el torno de las elecciones es muy complicado, ¿no? La falta de transparencia, la falta de saber qué es lo que se está buscando, cuáles son las acusaciones, nadie sabe. Y siguen haciendo, digamos, entrando en el tribunal, revisando cosas y sin ninguna transparencia, que es muy complicado, ¿no? Y hay 4 personas, si no estoy mal, sancionadas. Son 5 personas en total, sí. 5 personas sancionadas. ¿Podrían existir más personas sancionadas en esta nueva evaluación que usted dice que podrían realizar? Yo creo que el tema de criminalización es un tema que yo creo que puede tomar, pero más bien es el forma de tratar de no respetar el Estado de Derecho, de debilitar el Estado de Derecho y la democracia. Son temas muy importantes de dar seguimiento, y hay un seguimiento desde Europa, ¿no?, en estos temas. Claro, el marco de sanciones sí permite que más personas sean sancionadas. No sé si eso se está discutiendo ahorita, no es un tema donde participamos como embajada activamente. Hay un nuevo proceso de elección que es también tan importante como el tema de las elecciones, que es el tema de la renovación de las cortes. ¿Cómo ha visto usted el proceso hasta este momento? Bueno, yo creo que sí, en la Constitución de 85 Guatemala hace un cambio muy grande, ¿no? Donde muchas de las decisiones no dependen del Estado, sino dependen de la sociedad. Y que es una reacción, ¿no?, en contra de un Estado totalitario que había antes. Y eso es muy interesante, pero también muy difícil, ¿verdad? Hay muchas intenciones, digamos, dentro de esos procesos de tener incidencia. Abre el espacio de incidencia de muchos más actores, y no todos los actores que tienen capacidad de incidir tienen una motivación positiva, buena, ¿verdad? Y yo creo que ahí es muy bueno que el presidente invitó a OEA de hacer una observación
Creo que es importante que esa transparencia que se debe tener en una sociedad democrática pueda seguir. Hasta ahorita veo yo que sí hay una transparencia, hay un debate sobre esto que es muy interesante, y esperamos que pueda ser un proceso no tan polarizado, un proceso transparente y donde todos los actores, digamos, procuran el bienestar de la nación guatemalteca y el Estado de Derecho. Y sí es es un proceso muy importante para Guatemala, para el Estado de Derecho y para, digamos, la democracia guatemalteca. Pero yo creo que todas estas cosas que pueden pasar son importantes, pero el desarrollo democrático de Guatemala descansa en la sociedad guatemalteca, en digamos, la visión social que tiene la sociedad guatemalteca, la inclusión que haya en la sociedad guatemalteca, y la visión de participación, de crecimiento económico, de quienes están incluidos en ese crecimiento económico. Esos son los temas más importantes, y creo yo que es la sociedad que tiene la fuerza de mantener la democracia o no mantenerlo. Este es un proceso que no creo que hay no hay, ¿cómo se dice? No hay una cosa que cambia el país. No es una elección que cambia el país, sino son procesos, y esos procesos pueden ir muy bien o no tan bien, pero si en la sociedad hay una visión clara de seguir un desarrollo democrático, poco a poco se va a mejorar y se va a ir fortaleciendo la democracia. Sin embargo, hay como un desencanto a veces de la población cuando ven siempre a los mismos operadores de siempre, figuras polémicas y señaladas también en casos de corrupción que siguen en esa misma elección. Sí. No, yo entiendo eso. Y sí, es complicado, pero no es esta elección que va a cambiar Guatemala, ¿verdad? Tampoco fue la elección de fiscal general que va a cambiar Guatemala por lo bueno o lo malo. Son procesos que pueden apuntar a un fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia o a un debilitamiento, pero sí es la sociedad que define eso. Y creo yo que sí, es la sociedad, su capacidad de organizarse y de responder como sociedad hacia estas amenazas que usted plantea contra la democracia y el Estado de Derecho. Y creo que eso es importante, que se ha visto que sí hay una capacidad organizativa y una capacidad de responder, y hay un sentir de la sociedad de defender la democracia, que creo yo que es muy importante. Solo tal vez para no terminar el tema de las cortes, ¿cómo ha visto usted? Entendemos que el Ministerio Público ha obstaculizado muchos casos de corrupción, de avances de casos de corrupción. ¿Cómo ve la situación de estos casos y la corrupción en Guatemala? Yo creo que lo que durante los más de 10 años, los 12 años que trabajó se siguen en Guatemala, yo creo que sí se vio el impacto y la amplitud de la incidencia de estructuras ilegales dentro del Estado, ¿no? Y la impunidad es, digamos, es el instrumento que hace que esas estructuras y la corrupción sigue. Y creo yo que el trabajo de SIG nos mostró la envergadura de estas estructuras y de la corrupción. Y es lamentable que no se sigue haciendo ese trabajo de contra, digamos, de no dejar la impunidad. ¿Qué dice entonces para acá? ¿Ven ustedes algún cambio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es en las reuniones que hemos tenido, que yo he tenido con representantes de ministerios, con ministros,
uno ve, ¿verdad?, que sí había una situación muy lamentable cuando asumió el gobierno, ¿verdad? Los esfuerzos de obstaculizar el trabajo del gobierno, no para que hagan otra cosa, sino para que no logren hacer nada, son muy lamentables, ¿no? Y muestra una visión de su rol como líder en el país, muestra su visión muy nefasta, ¿no? Entonces el gobierno ha tenido muchos obstáculos para arrancar y para comenzar, y a pesar de eso, yo creo que sí ha logrado hacer muchísimas cosas en estos ya 6 meses, ¿no? Y la impresión que yo tengo es que sí hay una voluntad de este gobierno de un desarrollo para todos los guatemaltecos, que hay una visión de inclusión. Y otra vez, eso no creo yo que es un tema de izquierda o derecha, es un tema de desarrollo, de avance del país. Y sí, veo yo que ahí hay siento yo, también hay una apertura en la sociedad que yo veo muy positivo. Un tema que para Guatemala es muy importante es cómo se logra incluir a los pueblos indígenas en el desarrollo. Y ahí veo yo que sí hay esfuerzos de este gobierno de tratar de encontrar una forma de hacer eso. Yo creo que todavía es un camino largo, pero sí hay esos esfuerzos. ¿Qué recomendación le daría a este gobierno en vista de que usted pues, ya se retira, su misión ya se retira, pero alguna recomendación que le daría a este gobierno debido a que ha enfrentado bastantes obstáculos? No, yo creo que sí, bueno, a todos los gobiernos, siga adelante, haga lo mejor que pueden. Tiene el presidente Arévalo ha hecho, veo yo, un esfuerzo para mantener un apoyo internacional a Guatemala durante estos 6 meses, y creo yo que sí hay un apoyo muy, muy amplio internacional, muy contundente, y eso creo yo que es positivo, y también creo yo que es importante de trabajar el apoyo de la sociedad, que también tiene, ¿verdad? Las cifras son muy positivas para el presidente, y yo creo que sí, mantener eso, abriendo un diálogo, una comunicación, manteniendo la comunicación con la sociedad, creo yo que sí se puede. El gobierno creo yo que está haciendo sus esfuerzos para hacer eso. Yo creo que sigan con esos esfuerzos, y todos sabemos que aunque estamos en un medio social, todos sabemos que los medios sociales, la cobertura es limitada. No todos los guatemaltecos, ni la mayoría de guatemaltecos tienen acceso. Y yo creo que es muy importante para todos nosotros que estamos, digamos, observando, analizando, de pensar que sí, la comunicación en medios sociales es importante, pero quizás aún más es importante encontrarse con la gente. Y eso creo yo que es una parte que el gobierno hace y debería seguir haciendo. Tener esa apertura para escuchar, para tener diálogo, para explicar qué lo está haciendo. Y veo que el presidente Arévalo es muy abierto, muy transparente en su actuar, y me parece muy positivo. Hablaba de los pueblos indígenas. Ellos tuvieron un papel determinante el año pasado, luego de varias manifestaciones defendiendo el proceso electoral. ¿Qué opina usted de ellos y cómo ve hasta el momento las discusiones que han tenido con relación a decisiones que ha tomado el gobierno también? Yo creo que es muy importante que se comience a escuchar más a las expresiones representativas de los pueblos indígenas. Creo que son por lo menos 22 diferentes lenguas que tienen, idiomas que tienen,
y creo yo que hay que respetar esa, ¿cómo se llama? Sí, o pluralismo que hay, ¿verdad? No es una voz, no es un grupo homogéneo, es muy, muy disperso. Tienen en muchos lugares, tienen una organización propia a nivel territorial, que creo yo que hay que respetar. Hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad de 2014, creo que es, donde sí exhorta al gobierno y las estructuras formales del Estado de respetar a las alcaldías indígenas que tengan el mismo nivel que la corporación municipal. Creo yo que eso es muy importante tomar en cuenta, que estas representaciones de organización propia tienen un valor y hay que respetar ese valor. Creo que es muy importante. Y veo que ese es un paso que se puede hacer, porque esa representación es a nivel territorial, a nivel municipal. Y respetar esa organización creo que es muy importante. Y se mostró ahora entonces, como usted dice, ¿no? El año pasado, que estas organizaciones municipales tienen una fuerza de convocatoria y tienen un respaldo de la población muy grande. Creo que eso es importante. Y la otra parte es, ¿no?, que también hay una política pública contra el racismo que también lleva 10, 12 años. Y creo yo que sí es importante retomar esa visión que se ha plasmado desde el gobierno hace mucho tiempo, que sí hay que tener un esfuerzo de inclusión, de respeto y de combatir el racismo, porque sí, creo yo que sí todavía es necesario hacer eso. Señor embajador, usted no solo es embajador de Guatemala, sino también es representante de toda la región, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. ¿Cómo ve usted la situación de la democracia en la región? ¿Y qué desafíos hay? Bueno, es común. Yo creo que sí, es muy lamentable que SICA no está funcionando completamente. Creo que puede ganar muchos los países centroamericanos. Las relaciones comerciales de Suecia con Centroamérica es más grande que las relaciones comerciales con Colombia, aunque Centroamérica tiene menos población, más pequeña. Pero son 6 países y entonces con cada uno son relaciones comerciales pequeños, ¿no? Pero juntos es un bloque importante. Yo creo que sí, Centroamérica podría ganar mucho encontrando la integración más fuerte, ¿no? Y lamentable que no avanza esa integración. Y también creo yo que es importante las relaciones que tenemos con los países. En los países hay desarrollos interesantes. Quizás el caso de Nicaragua es muy complicado para nosotros. Allí Europa, la cantidad de personas sancionadas es muy grande y vemos que el desarrollo democrático en Nicaragua no hay. Es un proceso muy negativo y muy lamentable, digo yo. Pero sí, vemos en el resto de países hay desarrollos interesantes, soluciones interesantes y creo yo que todavía las sociedades centroamericanas tienen una visión de democracia. En El Salvador, por ejemplo, que se critica mucho la reelección de Bukele porque no estaba en la Constitución. Sí, y otra vez, es una decisión interna de El Salvador y si lo que ahí es el paralelo de la Corte de Constitucionalidad, si esa Cámara de la Corte Suprema de Justicia decide que es constitucional, no es para nosotros de externos de estar juzgando ese tipo de decisión.
Sí es un desafío, creo yo, para el gobierno de El Salvador de poder mantener una alternabilidad en el poder. Y tienen una situación compleja, mirando, digamos, en un largo plazo en el futuro, cómo se va a lograr mantener esa alternabilidad en el poder. Que es, creo yo, un desafío para El Salvador. Al mismo tiempo, ¿verdad? Vemos que hay las instituciones, por ejemplo, de la policía, han actuado en el proceso donde tratan de lograr, digamos, disminuir la cantidad de asesinatos, de extorsiones. La policía han actuado muy honesto, respetando las leyes, aunque hay una ley de ¿cómo se llama? Un estado de sitio o de excepción. Hay un estado de excepción que permite hacer más, ¿verdad? Pero sí responden, digamos, a los órdenes del Ministerio de Gobernación, responden a la sociedad. Y yo veo que la sociedad salvadoreña, la sociedad ha respondido muy positivamente con esto. Y yo, como cubro ahí, yo voy ahí y veo una gran diferencia en la sociedad, ¿no? Que es un desarrollo positivo. Pero también, como dije, ¿no? A largo plazo tienen desafíos muy grandes. Y también ahí hay un tema de respeto a derechos humanos, ¿verdad? Que sí es importante mantenerlo, esa discusión, ¿verdad? Y ver cómo podemos apoyar a nivel internacional al Estado de El Salvador de defender y respetar los derechos humanos. Embajador, ahora que se retira, ¿nos puede enumerar sus logros durante estos 4 años? ¿Qué es lo que le queda pendiente al que lo venga a relevar? Yo creo que estos son procesos. Yo creo que sí, es decir, la embajada, ahora hemos hablado mucho de derechos humanos y democracia, pero sí, la embajada, como embajada tenemos una responsabilidad de responder a necesidades de suecos en el país, una responsabilidad consular, que creo que lo estamos haciendo de una forma muy buena. Tenemos una estructura en Centroamérica con cónsules honorarios, con trabajo aquí, que hace que podemos responder y apoyar a suecos que están en dificultades o que necesitan apoyo. Y ese creo yo que esa estructura hemos fortalecido este periodo. Yo creo que sí, eso es positivo, muy bueno. En temas comerciales, hemos acompañado a empresas suecas en inversiones y en exportaciones de Suecia, inversiones en Centroamérica, en exportaciones desde Suecia, en Honduras, en Costa Rica y Panamá. Y hay un interés de empresas suecas de invertir en la región. Este año una empresa sueca no tan grande abrió un sitio en Costa Rica, una fábrica en Costa Rica, con una inversión de $20 millones, que creo yo que es importante, ¿verdad? Y en nuestra cooperación con Guatemala, son varios miles de personas emprendedores que reciben créditos con buenas condiciones gracias a nuestra cooperación. En el corredor seco estamos hablando de más de 500 familias en vulnerabilidad que tienen una situación mucho mejor para defenderse de digamos, los efectos del cambio climático. También creo que es importante que, a pesar de lo que hemos hablado del sistema de justicia, nuestra cooperación con organizaciones que trabajan la justicia transicional, es decir, todavía los crímenes de guerra que se cometió en el conflicto armado interno, las víctimas reciben todavía
una respuesta, un apoyo de la cooperación sueca, y hay organizaciones que logran avanzar esa discusión de justicia en los crímenes que se hizo durante el conflicto armado interno. Y también creo yo que la defensa de las personas criminalizadas, la defensa y apoyo a los que han dejado el país y están afuera, también creo que es un logro importante, que se mantiene, que esas personas sienten que hay un apoyo, una respuesta a su situación muy complicada. Embajador, ¿cuándo culmina oficialmente su misión? Mi nombramiento termina el 14 de agosto y mi sucesor entra en el país el 15 de agosto. ¿Y a dónde vas? ¿Se puede saber a dónde? Sí, bueno, yo salgo, en semana y media salgo de vacaciones y voy a estar en Suecia en vacaciones un mes. No voy a regresar después del 13 de julio y después voy a trabajar con la cooperación sueca en Bolivia. Y para los que no saben, el embajador ingresó en septiembre del año 2020 en un bicitaxi por la frontera entre México y Guatemala. ¿Nos puede comentar cómo fue eso? Sí, eso fue. No, sí, de verdad. El aeropuerto estaba cerrado aquí. Entonces no se podía volar a Guatemala. Entonces yo y mi esposa volamos a Tapachula y ahí tomamos un taxi. Y ahora quizás puedo contar cómo fue eso. Yo recibí, cuando llegas a Tapachula vas a tomar un taxi y a la frontera y ahí nos vamos a esperar con los carros de la embajada. Pero eso es lo que yo leí. Y ahí decía, de verdad decía que vas a ir a la frontera del Carmen porque ahí vamos a estar esperando. Entonces yo cuando llegué a Tapachula, ahí en el aeropuerto uno compra el ticket para taxi, ¿verdad? Cuando uno dentro, y después se sale con el ticket y se lo enseña al taxista y él te lleva. Entonces yo solo dije que iba para la frontera y yo no sabía que había dos. Entonces cuando llego ahí, entonces me compro un ticket para la frontera y ese ticket era para Tecunumán. Entonces yo llegué a la frontera, de Tecunumán, no había ni un carro ni nada. ¿Y cómo hacemos para...? Entonces nosotros decíamos, bueno, claro que quizás no logran estar en el lado mexicano. Entonces la única transporte que hay, si uno no tiene su propio carro, es bicitaxi para pasar de ahí, porque es un trecho muy largo, ¿no? Y teníamos 4 maletas, era imposible que lo pudiéramos pasar caminando. Entonces tomamos bicitaxi. Y yo trabajé en Suecia con la cooperación sueca y era director para el departamento que cubría África. Entonces yo dije a mi esposa, mira, tómame una foto cuando cruzamos aquí. Yo le mando a mis compañeros de trabajo anteriores en África para que como 350 trabajadores que estaban dentro del departamento de África trabajando, ¿no? Y yo creo que tenía como seguidores en Twitter como 250. Entonces ni todos mis compañeros de trabajo me seguían en Twitter, ¿verdad? Y después de esa foto se hizo viral, y no solamente en Guatemala, también en El Salvador estaba viral. Después de esa foto, yo creo que en una semana tenía 3,000 seguidores. Y ahora, voy a aprovechar la entrevista para decir eso. Ahorita, esta es mi cuenta de Twitter personal, y así trabajábamos en la Cancillería, que todos los embajadores tenían sus cuentas de Twitter personal, donde funcionamos como embajador también. Ahora hemos creado por instrucciones de la Cancillería, hemos creado una cuenta de Twitter del embajador de Suecia en Guatemala, que va a ser como la cuenta formal, y lo vamos a lanzar esta semana que yo termino. Y después entonces mi sucesor va a seguir con esta cuenta. ¿Pero va a seguir usted con su cuenta personal? Sí, a cuenta personal, sí, claro que sí. Bueno, para que puedan seguir. Sí. ¿Qué es lo que más va a extrañar de Guatemala?
Es mucho. Bueno, como dije, yo llevo 16 años viviendo aquí, de vivir aquí, ¿verdad? No interrumpidos, pero en diferentes ocasiones. No, yo creo que muchos amigos, mucha gente guatemalteca que tengo mucho cariño con la sociedad guatemalteca y con las personas guatemaltecas. Tienen una naturaleza, pero increíble, Guatemala, ¿no? Y también aquí en la capital todavía tenemos un clima muy agradable, ¿verdad? Que es muy difícil de encontrar un lugar que tiene mejor clima todavía, aunque vemos cambios aquí también, que es como preocupantes. Pero no, hay muchísima cosa que va a extrañar en Guatemala. Y claro, después de haber vivido 16 años en el país, yo creo que sí, claro que voy a regresar y estar de visita por lo menos, ¿verdad? ¿Y cuál es la comida favorita del embajador de Guatemala? Nosotros en la casa hacemos pollo jocón y creo que es el digamos, si hablamos de platos tradicionales, es el único que hacemos en casa, yo y mi esposa. Y eso me gusta mucho. Sí. ¿Lo va a extrañar? No, porque eso lo hacemos en casa, lo vamos a seguir haciendo en casa en otros lados, ¿verdad? Entonces no, sí, eso es también que uno lleva, ¿no? Uno lleva mucho de la cultura, de las impresiones que uno recibe, uno lo lleva consigo, ¿no? Arte, textiles, pero también comidas, ¿verdad? Y sí, como familia hemos, digamos, absorbido las costumbres de comida de diferentes lugares y eso lo mantenemos. ¿Qué mensaje final le daría a los guatemaltecos y guatemaltecas que van a escuchar esta entrevista a través de las redes sociales de Prensa Comunitaria y de RULA? Yo creo que sí, sean positivos, optimistas, tengan esperanza. El desarrollo es un proceso lento, pero sí, yo creo que sí hay un futuro muy bueno para Guatemala. Hay un futuro muy positivo para los guatemaltecos y tengan la esperanza que lo van a lograr. Bueno, esta fue una entrevista con el embajador de Suecia en Guatemala, el señor Hans Magnusson, quien está pues a punto de finalizar su misión en Guatemala después ya de varios años, esta última vez de 4 años, desde el 2020 hasta aquí en agosto del 2024. Así que le agradecemos por esta entrevista. Gracias por atender a todas nuestras preguntas, que sé que algunas son bastante difíciles para muchos, especialmente a las misiones diplomáticas. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Esta entrevista podrán verla en las redes sociales de Prensa Comunitaria y de